continuando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cuestionario con 10 ítems. Cualquier cuestionario, cualquiera que sea su campo de acción. Ustedes imagínense sus preguntas, de los cuales aquí están los 10 ítems que nosotros estamos hablando. Vamos a suponer que estos 10 ítems son 3, a ver, bueno, que los 6 del lado izquierdo son puntuales, o sea, qué edad tiene, por ejemplo, cuánto pesa, o si es hombre o mujer, si definitivamente en medicina, si se le ha tomado la temperatura, o sea, son datos puntuales. Mientras que 7, 8, 9 y 10, vamos a suponer que sean preguntas tipo Likert o categóricas, ¿no? Y entonces, por tanto, como hemos dicho hace un rato, estas tienen error. Al tener error, esas preguntas no son del todo exactas, mientras que las preguntas del 1 al 6, como son preguntas de resultados exactos, esas influyen en un factor. Y aquí lo tienen, la 1, 2 y 3, supongamos que influyen en el primer factor y la 4, 5 y 6 en un segundo factor. Por su lado, la 7, 8, 9, el factor influye en esas variables, o sea, es causa de esas variables. Y nos queda un solo ítem, y pongámosle un último factor, un factor 4, que solamente apunta a una sola pregunta. Estos 6 factores del lado izquierdo se les llaman indicadores formativos, porque de ellos salen las flechas para formar ese factor. Mientras que los otros 4 indicadores son los reflectivos, porque estos indicadores reciben la información, reciben las flechas. Ese grupo que nosotros tenemos, que le corresponde al factor 1 con sus 3 indicadores, es llamado constructo. También es el factor 2 con sus otros 3, el 3 con sus 3 y el cuarto factor con uno solo. Cada uno de ellos se les llama constructos. Veamos, supongamos de que nuestra teoría, porque tenemos que tener, ya hemos dicho, una teoría fuerte, concisa, estable, que nosotros sabemos, hemos hablado con el doctor, con el primo, con el especialista, con las personas encargadas, nos hemos informado, hemos recogido información teórica, sabemos de lo que vamos a hablar, vamos a tener un concepto global de lo que queremos averiguar. Entonces yo, o el investigador, sabe que el factor 1 implica el factor 3, o sea, influye directamente sobre el 3. Por eso es que se le pone una flechita. Y supongamos de que el factor 2 también influye sobre el 3. Ahora tenemos 2 factores que influyen sobre un tercero. Y bueno, nuestra teoría dice que el factor 3 influye sobre el 4. Esto es un constructo global. No solamente es el constructo independiente, sino es un constructo global. Es un constructo basado en nuestros conocimientos, en lo que sabemos. Entonces, aquí se ve fácil, ¿no? Podemos expresar esto correctamente, pero una acotación. Cuando el factor 1 y el factor 2 involucran los resultados sobre el factor 3, este factor 3 tiende a tener un error. Zeta en griego, ¿no? Entonces el factor 3 tiene un error de constructo, un error ya no de medición, sino un error estructural. Igual el factor 4. Este planteamiento que estamos viendo lógicamente es algo
que no es real porque no tenemos ningún dato aquí ni ninguna información correcta, pero nosotros tenemos que, cuando trabajamos, hacerlo con información correcta, o por lo menos lo que debemos hacer inicialmente es agarrar esto, trabajar así, en papel, a mano. No necesitan tener una computadora. Involucren sus ideas, sus pensamientos, coordinen, vean. Hablen con los demás científicos o investigadores o profesores o alumnos o lo que sea, para poder entender lo que se quiere hacer. Una vez cuando ya tenemos una solución de lo que se quiere hacer y plasmamos un gráfico en un papel en el cual me pueda decir, sí, yo sé lo que estoy hablando y sé lo que estoy diciendo y por eso estoy expresando este conocimiento en esta gráfica, podemos comenzar a trabajar. ¿Qué podemos decir ahora? Estos 4 factores que están en circulitos o óvalos se les llama el modelo estructural. En muchos trabajos se olvidan de los indicadores, no, ni siquiera los quieren ver, porque ya los trabajaron, ya los hicieron, ya sacaron sus conclusiones y ahora tienen los factores y son esos los que se están relacionando. Por eso se llama modelo estructural. Solamente ellos solos pueden decirnos cosas. Solamente mirando el factor 1, factor 2, factor 3 y el factor 4, yo puedo decir, por ejemplo, en mi modelo, el factor 3 está directamente influenciado por el factor 1 y 2. Y este, a su vez, influye directamente sobre el factor 4. Ya dije algo de este gráfico, de estos 4 óvalos. Pero ¿qué pasa con los indicadores? Los indicadores, junto con sus factores que les corresponde, se les llaman modelos de medida. Estos modelos de medida son de 2 formas, los exógenos y los endógenos. Exógenos, ¿por qué exógenos el modelo de medida del lado izquierdo? Exo y endógenos que se reciben, exógenos que salen. Pero yo estoy viendo, a ver, explíqueme un poquito más. Entonces, el factor 1, del factor 1 sale la flecha. Por eso ese lado, ese constructo, esos constructos del factor 1 y factor 2 se le llama modelo de medida exógeno. Por el otro lado, el factor 3 y 4, al factor 3 recibe y da. Y el factor 4 solo recibe, pero basta con que reciban para que sean llamados endógenos. Pero además de llamarse modelos de medida exógeno y endógeno, también se les llama mediciones formativas y mediciones reflexivas. ¿Qué son las mediciones formativas? Ahora ya no se habla de los factores, ahora se habla de los ítems, de las preguntas, de las X o las Y. Y dicen que los ítems salen flechas, o sea, de los ítems se forma el factor. Entonces se le llama medición formativa. Mientras que en el lado de las mediciones reflexivas, a los ítems les llega, les cae, reciben la información para poder tener un resultado.